Vamos entonces, queridos hermanos, a disfrutar de la palabra de Dios. Déjenme decirles que el proceso en el que hemos estado de avance espiritual y avance personal tiene que ver, como lo vimos, con el despojo, con el sembrar la tierra. Y en esta temporada, antes de cerrar el año y de cosechar el fruto de todo este año que decidimos poner a Dios en nuestra vida para avanzar, recuerden que la cosecha, antes de tomarla, se limpia, ¿sí? Se limpian, los campos se limpian, se deshiervan, y a muchos se les da un arreglo para después cosechar y tener el fruto. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 4 meses del año? Hemos estado limpiando esa cosecha, limpiando esa siembra. Le estamos limpiando. ¿Quién la está limpiando? La palabra de Dios, hermanos. Por eso la palabra ha sido fuerte, ha sido concisa, ha sido constante, ha sido, me atrevo a decir, punzante, como la espada de 2 filos que entra, corta al entrar y corta al salir. Esos son los 2 filos. Amén. Entonces, yo creo grandemente en Dios, que estamos siendo limpiados para que en los últimos días del año Dios nos va a revelar el fruto y lo vas a disfrutar. Pero recuérdate, no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de cosas lógicas, recursos, estoy hablando de una vida espiritual, una vida de reino, una vida que deja la mentalidad decíamos, de huérfano, a tener una mentalidad y una calidad de vida de hijo que está con el Padre produciendo. Amén. Entonces hoy quiero hablarte de 3 principios bíblicos, 3 principios bíblicos que son espirituales y que van a transformar nuestras vidas, que van a transformar, amén, porque esto es importante. Entonces, para ello quiero que me acompañes, Éxodo 2:21, sí. Y de ahí en adelante dice la palabra: y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Verso 23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, y con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. Hoy vamos a ver 3 principios espirituales que van a transformar nuestra vida. Quiero comenzar con que nosotros entendamos algo, que los cambios, siempre incluso lo hemos escuchado de muchas personas, los cambios son bendición, ¿no? Decimos, los cambios son para bien, pero la forma en la que luego se dan no son muy aceptables por nosotros. Entonces a veces no entendemos los cambios. Ahorita que leí la palabra en Éxodo, quise leer exactamente esta cita, porque estamos viendo a un Moisés que ya ha pasado por algunos problemas en su ciudad, y que se encontraba en el desierto de Madián, y que allí había conocido a unas chicas, las hijas de Yetro, porque les ayudó en que en el pozo donde ellas estaban tomando agua, habían tenido un altercado con algunas personas. Moisés las defendió, dice que las ayudó, fue con Yetro, y con el paso del tiempo, lo que dice aquí, él convino en vivir en Madián, y Yetro le dio por esposa a una de sus hijas, a Séfora. Se casó Moisés, tuvo una familia, tuvo hijos, pero un día, un momento inesperado, dice la palabra, Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Yetro, dice que vio una visión, tuvo una revelación. ¿Cómo? Por medio de la zarza.
La zarza ardía y lo que captó su atención fue que no se consumía, porque el fuego consume. Todos sabemos que el fuego, cuando se posa sobre algo, lo consume inmediatamente. No tarda mucho en que dure las cosas. Si es la hierba, si es un árbol, lo que sea, lo consume inmediatamente. ¿Qué sucedió? Que Moisés empieza a ver que esa zarza no se consumía. Y al acercarse, entonces entiende que está en la presencia de Dios, que hay una voz que le está llamando, hay una voz que le está diciendo: ven, porque viene un tiempo de cambios para ti, Moisés. ¡Wow! Entonces él, recordemos lo que él experimenta. Sí, escucha la voz de Dios, quita sus sandalias de sus pies porque es símbolo de que tenemos que estar limpios delante de Dios en su presencia. Y entonces recibe la orden, recibe los planes del cambio para su vida. Él dice: no puedo, soy de habla torpe. Él dice: envía a otros, ¿por qué a mí? Como cualquiera de uno de nosotros que pudiéramos decir: Señor, estos cambios no los necesito, no los quiero, Señor. Estos cambios, así como Moisés, porque Moisés nos da esa primera impresión, podemos decir: no, ¿cómo vas a pensar esto, Señor? Yo no soy de este estilo de persona. Vamos a ir caminando un poquito referente a la vida de Moisés. Moisés, antes de estar 40 años en Madián, dice la palabra que estuvo 40 años en Egipto. Y entonces él fue formado en dentro del palacio, en la vida de reyes. Es decir, él recibió primero una formación de rey. Es decir, esa formación de rey no es que estaba solamente basada en lujos y en alhajas y en coronas y en capas no. La educación y la formación de rey es que estaba siendo adiestrado y formado para gobernar, para guiar a una nación, a una potencia mundial, pudiéramos decir, porque Egipto era la cumbre de la civilización. Y entonces Moisés estaba siendo formado con muchos privilegios, con mucha responsabilidad, estaba entre los palacios, entre los sirvientes, tenía comida de realeza y tenía acceso a la cultura egipcia. Entonces, cuando Moisés se encuentra en Madián, ya había hecho cambios en su vida. Ya había salido huyendo, porque habíamos nosotros encontrado, no estamos leyendo mucho la palabra, pero estamos en la historia de Moisés, cuando él dice que por hacer justicia, porque le dolió con dolor del pueblo, de su pueblo hebreo, cómo los esclavizaban, él trató de hacer justicia y en ese acto tuvo que matar a un egipcio. Dice la palabra que lo mató, se arrebató, lo mató, lo descubrieron. Entonces él sale huyendo. Esos son los primeros cambios que Dios hizo en la vida de un príncipe, de un príncipe. Y entonces, cuando nosotros estamos entendiendo esta historia, esto nos va a permitir comprender los principios bíblicos que van a transformar nuestra vida. Por eso, hermanos, hermanas, no nos aferremos a lo que estamos viendo hoy, porque hoy es efímero. Porque si tenemos nuestra vida puesta en los planes de Dios, entonces Dios nos va a dar los cambios, la guía, los caminos. Y es lo que hoy vamos a entender. Por eso es importante entender 3 condiciones en las que podemos estar. Y esto, hermanos, espero ser muy asertivo el día de hoy. No quiero parafrasear mucho, porque quiero que sea entendible. El primer estado, lo primero que quiero poner sobre esta predicación es que estar tranquilo, fíjate, estar cómodo, ¿en dónde? Puede ser en una relación, puede ser en un empleo,
puede ser un estilo de vida. El estar cómodo en esas áreas no significa que es ahí donde Dios nos quiere tener. No es ahí donde Dios nos quiere tener, amados. Porque muchas veces pensamos y decimos, ya lo logré, aquí está todo cómodo, aquí es donde Dios supuestamente, hasta decimos, pero muchas veces no es así. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Amén. Es decir, tú y yo posiblemente podemos sentirnos cómodos, tranquilos, incluso hasta felices. Pudiera ser, como les dije, un empleo, una relación pecaminosa, ¿por qué no decir, por qué no mencionar, ¿no? Porque a veces decimos tanto, pero no hablamos de esas cosas, o una relación interpersonal pecaminosa. Pero quiero decirte que ahí no es donde Dios quiere tenerte, ¿sí? Quizás estamos tranquilos, cómodos, felices, prósperos, tenemos un empleo, tenemos un negocio, pero Dios dice, no quiero tenerte ahí. ¿Y cómo podemos saber eso? Te voy a decir algo, y siempre nos rehusamos, queridos hermanos, a esto. Cuando esa ocupación, ese negocio, ese trabajo, esa relación no te permite cumplir con los propósitos de Dios en tu vida, cuando no te permite, cuando es que es el trabajo, es que es la casa, es que es el negocio, es ahí donde no te quiere tener Dios. Es ahí. Ahí es donde nos sentimos cómodos, ahí es donde nos sentimos plenos. Pero la realidad es que alejados de Dios no podemos hacer nada. Todas las cosas que nos tienen alejados de Dios, hermanos, son los lugares en donde Dios no nos quiere tener. Dios quiere tenernos tal vez un poco afligidos, un poco trabajando. Mira, tú puedes ver la vida de Moisés. Moisés estaba tranquilo en Madián y Dios dijo, yo no te quiero tener ahí porque estás alejado de mí. Porque sí dice la Biblia que Moisés no estaba cercano a Dios. Por eso era pastor, y él no fue llamado a ser pastor de ovejas. Él fue a ser llamado un libertador. Nació y fue salvo de la matanza, del decreto del faraón, con un propósito. Ese propósito era ser el libertador, ser esa persona que iba a tener el valor, la locura, el entendimiento para sacar a un pueblo. 6 millones de personas, 6 millones de hebreos estaban saliendo de la mano de Dios por la guía terrenal de Moisés. Digo guía terrenal en el aspecto que había recibido la revelación, las indicaciones, y humanamente Dios lo utilizó a él para sacar al pueblo de Israel. Y Dios no lo quería tener pastoreando las ovejas de Yetro. Él no estaba, a lo mejor se sentía cómodo, tranquilo, ya había desarrollado un estilo de vida. Tenía a su esposa, tenía a su hijo. A ver, vamos a aplicar esto hoy. Fíjate, hermanos, tal vez esa tranquilidad engañosa nos tiene cómodos, tranquilos, alejados de Dios, ¿cómo diríamos? Mira, yo lo llamo según la Biblia así, en una vida mundana. O sea, Dios no nos quiere tener una vida mundana. Dios no desea que estemos en los placeres del mundo, en los placeres pecaminosos, porque cuando vienen los placeres, enseguida vienen las adicciones, los vicios, el materialismo, y eso es lo que nos tiene alejados de Dios. Por eso muchas veces Dios nos aflige un poco y nos dice que le falte un poco para que me busque. Pero tristemente, ¿qué hacemos cuando nos falta un poco? Decimos, pues ahora menos estoy con el Señor. ¿Sí? Humanamente, ciegamente, hermanos. Es que no tengo que trabajar doble. No quiero poner el día, pero el momento en el que tú vas a recibir palabra,
alimento espiritual porque o sea, llenamos la mente, llenamos la carne, llenamos el estómago, pero el espíritu no se puede llenar con dinero ni con trabajo. El alma no se puede llenar con cosas materiales. El alma la tienes que llenar con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con los cantos, con la congregación, con el servicio, amados hermanos. Porque si resumimos, fíjate, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no se resume en solamente recibir. La iglesia exalta el sacerdocio y el liderazgo de los miembros. Es decir, que los miembros, vamos a llevar así, miembros porque somos un cuerpo, un organismo, tienen que servir al mismo cuerpo. Y eso te llena de dicha, de victoria, de gozo. Jamás se te va a hacer monótono la iglesia, jamás se te va a hacer monótono la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estás sirviendo. Entonces, todo eso que nos aleja, hermanos, muchas veces Dios lo pone allí porque no quiere tenernos ahí. Y ese es un principio espiritual, acuérdate. Entre menos finanzas tengas, entre menos situaciones de paz tengas, hay un caos, acércate más al Señor, porque Dios está haciendo un cambio de vida, está haciendo un cambio de ritmo, un cambio de todo, de cambio de rumbo en nuestras vidas. Dejémonos llevar por este principio espiritual, porque Dios tiene los verdaderos planes para tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Esa es la felicidad. Dios tiene los planes. Segundo principio bíblico que nos va a traer transformación es que nuestra vida no debe estar adaptada a nuestros propósitos y a nuestros planes. Nuestra vida tiene que tener las metas, los proyectos de Dios. Y fíjense, aquí batallamos mucho porque te voy a decir algo. Yo creo que toda la iglesia en general en el mundo, pastores, nos hemos encontrado con hijos e hijas de Dios que tienen un llamado, un ministerio, que han sido escogidos para algo en la obra, como hijos de Dios. Y los hemos escuchado decir: yo no puedo porque ahorita estoy ocupado, estoy ocupada. Por eso esta predicación emerge desde esas respuestas. Hoy no puedo porque tengo los planes y los propósitos encima. Mis padres quieren que yo sé esto, mi familia quiere que yo sé, y no puedo fallarles. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que entender con madurez. ¿Tú te imaginas a Abraham? Le dice Dios: sal de tu tierra y tu... Oye, pero estoy en Mesopotamia. Oye, pero yo vengo de una familia bien acomodada, de riqueza. ¿Cómo es que me vas a llevar al desierto, Dios? Estoy ocupado. Es más, tengo planes de tener familia, de procrear familia con Sara, mi esposa. Vamos a tener 5 hijos. Y entonces, ahí vemos a un Abraham que dice: mis planes y mis proyectos no están sobre la voluntad de Dios. Y eso cuesta mucho trabajo entenderlo, hermanos. Pero si logramos procesar este principio espiritual, mira, Isaías 55, 8 y 9, dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hacer planes y hacer proyectos no está mal, queridos hermanos. No está mal. Lo que no debemos hacer es no someterlos a la voluntad de Dios. Cuando no los sometemos a la voluntad de Dios, entonces es cuando batallamos, es cuando decimos, es cuando empezamos a batallar.
¿No dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. Romanos 12:2. No os conforméis. Tenemos que renovarnos. Cuando nos renovamos, hermanos, no estamos adaptados solamente a nuestros proyectos, sino que podemos llevar esos proyectos a la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito vas a ser doctor? ¿Con qué propósito vas a ser abogado? ¿Con qué propósito, me atrevo a decir, vas a emprender un negocio, vas a emprender algo en tu vida? ¿Con qué propósito vas a comprar una casa o la vas a construir? ¿O qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito? Porque cuando nos adaptamos a nuestra vida, ¿sabes? Dios no cabe. Nos volvemos egoístas, mezquinos. Nos volvemos otra versión de la que no somos. Por eso hay mucha gente que dice, mira, ya perdió el piso. Mira, él o ella no eran así. Lo material nos cambia, lo material nos deforma. Y te voy a decir por qué. Según la Biblia, mira, tú y yo no fuimos creados para llenarnos de riqueza, para tener esa riqueza, ese poder. No fuimos. Y no te confundas con lo que dice la Biblia. Pero Dios quiere que yo sea prosperado. Sí, dice, en todas las cosas y en tu alma. Y también dice que las riquezas las debemos administrar, no acumularlas. Porque cuando tenemos riqueza, tenemos poder humano, nuestra naturaleza, por más santo que seas, por más tranquilo que te digan, te conocí, tú eras sencillo, sencilla, te voy a decir, te vas a corromper. Porque todos, cuando son sencillos y prometen cambios, ya sea a una nación, a una familia, como sea, pero entonces reciben esa riqueza, reciben ese poder, ¿por qué cambian? ¿Por qué? Porque el ser humano, lo único que puede contener sin ser deformado es la presencia de Dios, es la vida eterna de Dios. Pero la riqueza, todos se corrompen porque no fuimos diseñados para acumular la riqueza ni el poder humano. Pues por eso que no debemos adaptarnos a la vida que tenemos. Debemos poner por sobre esos planes la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, dice Santiago, ¿no dice? Iremos a tal ciudad, estaremos allí un año. Fíjate, dice Santiago, ¿qué es la vida? Es como la neblina. Vayamos, dice, y vamos a esa ciudad. ¿Te estás imaginando cuando tú haces planes? Voy a invertir en la Riviera Maya ahorita, porque ahí es donde está el futuro. Vamos a estar allí y vamos a hacer esto y aquello. Y dice la Biblia, ¿no sabes lo que es nuestra vida? Ciertamente es como la neblina, que está por un muy poco tiempo, sale el sol, se desvanece. Y añade, es una de las citas acertadas que siempre digo, dice el autor, si Dios quiere, dice, deberemos de decir, si Dios quiere, iremos, ganaremos y haremos las cosas. Porque si Dios no lo quiere, no podrá haber nada. Es por eso que cuando Dios traiga un cambio a tu vida, cuando nosotros tengamos planes y proyectos, pero Dios nos está desacomodando esos proyectos, entonces podemos ser transformados. Porque entonces diremos, como Abraham dijo, y se le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todos los hombres y los héroes de la fe que están en Hebreos 11, todo les fue contado por justicia. Amén. Nosotros, miren, así como Moisés en el palacio, aunque tenía un atuendo egipcio de príncipe, él sabía que era hebreo. Por eso se volvió ese libertador. Así como Moisés, nosotros debemos entender algo. Somos hijos de Dios. Amén.
Y si Dios hoy te dice y te confirma, pero no por parte de que voy a preguntarle al pastor, no, claro, nosotros vamos a guiar, pero lo más importante es cuando Dios te está hablando a ti, cuando Dios te está confirmando a ti, porque no hay una cobertura más grande humana que la de Dios. Un pastor no puede ser más, la cobertura espiritual de un pastor no puede ser más grande que la cobertura que Dios trae sobre tu vida. Amén. Pero a veces queremos hacerle manita de torcida a Dios, ¿no? O mejor le pregunto al pastor, o a ver, ¿no? Cuando Dios dice no, o dice Dios sí. Por eso dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Dios quiere hacer su voluntad en nosotros. Procuremos no adaptarnos a los planes ni a las cosas que tenemos, porque como dice la palabra, somos peregrinos y extranjeros en esta gran vida. Hagamos la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. 2 principios hasta ahorita que pueden transformar nuestra vida si nosotros queremos acercarnos fuertemente a Dios. Amén. Vamos a ver el tercero y cerramos esta predicación para orar fuertemente, porque tú puedes tener proyectos para este fin de año, pero acuérdate que el proyecto de Dios es que avances espiritualmente. Pues ya has avanzado mucho. Dios quiere que este año, mira, quiere venir como el buen fruto, como el árbol del Salmo 1, no como la higuera, como el Salmo 1. El árbol que está ¿dónde? En las aguas, en las corrientes. Entonces el Señor se va a acercar y dice, aquí puedo tomar un fruto y puedo mover sus hojas y no caen, y está prosperando este árbol. Eso es lo que quiere Dios en el espíritu de nosotros. Entonces, Hechos 7, 30 al 32. Hechos, y con esto vamos a ir cerrando esta hermosa predicación, porque hoy quiero que oremos. Quiero ministrarlos, mi esposa y yo vamos a orar por todos ustedes. Hechos 7:30. Dice la palabra, pasados 40 años, dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él una voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. El tercer principio espiritual que va a transformar nuestras vidas es que muchas veces Dios nos saca de la comodidad, escucha esto, de la tranquilidad, y nos lleva al desierto para que allí tengamos un encuentro con Él. Porque cuando tenemos un encuentro con Él, entonces vamos a tener una transformación en nuestra vida. Si seguimos, fíjense, a veces no sé cómo lo digo, pero yo digo mucho esto. Si sigues repitiendo lo mismo, el mismo paso, la misma finta, bueno, es que yo tengo muchos parámetros. Cuando juegas algo, si tú fintas así, entonces el oponente sabe que es la finta y no pasas de ahí. Si seguimos en eso, no vamos a tener una transformación plena a la voluntad de Dios. Entonces hablo de cosas que ya hemos adaptado. En el otro punto dijimos que no nos podemos adaptar, pero hablo de esas cosas que las tenemos pero bien medidas. Viene una situación y en vez de enfrentarlo, le doy la vuelta. ¿De qué forma? Huyendo, me enfermo, me colapso, pero no enfrento lo que tengo que enfrentar para que sea derribado. ¿Sí? Esas son las cosas adaptables. Dios nos quiere hacer avanzar y decimos, no,
y me hago para atrás y no me dejo de Dios. Y Dios sacó, estaba ahí Moisés en la zarza. Pero hay varias cosas. A Moisés lo sacó hablándole. ¿Cómo nos puede sacar Dios? Nos quita la casa, nos quita el trabajo, nos pasa por un proceso de salud. No sé, son cosas, son palabras muy, muy fuertes, hermanos. Por eso la Biblia nos anticipa y nos dice, ¿verdad? Dios nos va a sacar de la comodidad si nosotros no queremos y nos va a llevar al desierto. Y en el desierto, ¿qué hay? Hay hambre, escasez, sed, muerte, frío, sol, cosas extremas, hermanos, sufrimiento. Pero muchas veces el sufrimiento hace que se transforme nuestra vida. Él va a transformar nuestra vida. Él llevó al desierto a Moisés como forastero, por eso el nombre de su primer hijo es Gersón, dice, porque forastero, extranjero soy en esta tierra. Y un extranjero, un forastero no tiene nada, no le pertenece nada, va de paso. Entonces, hermanos, entendámoslo bien. Dios, sea que nos esté sacando del palacio, de la casa, de la comodidad, de las formas que habíamos adoptado, la tranquilidad, nos va a llevar al desierto. Ahí Dios quiere hacer cambios en tu vida. Por eso es que yo a veces, hermanos, con todo el amor, hay muchas veces que yo veo, me han dicho, pastor, es usted un poco frío, pero yo a veces veo, digo, esto no es una injusticia, esto es un desierto, y yo no voy a poder intervenir en nada. Por más consejo que le dé, por más parámetros que le dé, por más consejería, no. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con la persona en ese desierto. A mí lo que me resta es orar para que entienda que está en una prueba con Dios. Amén. Esto es maravilloso porque así no culpamos a nadie y entendemos que estamos en un cambio, en una transformación. Porque cuando Dios hace los cambios en el desierto, nadie los revierte. Nadie los revierte, amados hermanos. Nadie pudo detener a Moisés con los cambios que Dios hizo en ese desierto y lo llevó por 2 desiertos. Porque el primero fue el de Madián. 40 años, dice, cumplidos los 40, se le aparece la voz de Dios por medio de la zarza. Y sale de ese desierto para ir por el pueblo. Y Dios dice, ahora vas camino al desierto de Sinaí. Bueno, que pasó por Refidim, pasó por desierto de las aguas amargas de Mara, hasta llegar al desierto del Sinaí. Y en el desierto del Sinaí se quedó 40 años, dice la palabra. Porque fueron 120 años de la vida de Moisés. Pero fue transformado. Fue ese gran libertador. Nosotros hoy Dios. Hermanos, son principios para que estemos aceptando la voluntad de Dios, aceptando lo que Dios está haciendo, los cambios que Dios está trayendo en medio de la escasez, del desierto, de la soledad, de la enfermedad, de lo que tú quieras, de todo lo que Dios está haciendo. Dios lo está haciendo por tu bien. Entonces me atrevería yo a decir, busca tu zarza. Busca tu zarza. Es decir, busca escuchar la voz de Dios y dile al Señor, Señor, transfórmame. Eso es lo que viene, hermanos. Transformación. Los principios de Dios traen transformación. La transformación no solamente viene, es que es una metanoia. No, la transformación ocurre cuando Dios te toma, te quita de dónde estás, te mete en aprietos, te mete al desierto, soledad, tristezas, problemas y cosas así, y entonces ahí Dios te está transformando y te está haciendo uno de sus hijos, porque no te va a dejar allí. Dios no nos va a dejar ahí. Entonces estas vidas que hemos visto de Moisés y de Abraham, porque Abraham, qué casualidad que también fue al desierto, ¿no? ¿No le parece peculiar? ¿A dónde lo llevó Dios primero a Abraham? Él lo llevó al desierto.
Y estando en el desierto, después fue que encontró algunos lugares a donde sepultó a su esposa y demás. Pero fue en el desierto donde Dios le dio la promesa, donde Dios le dio la descendencia. Entonces la vida de Moisés y la de Abraham, incluso de Jesucristo, estando 40 días y 40 noches en el desierto, nos deja mucho que aprender. Entonces nos enseña que vivir cómodos no es muchas veces lo que quiere Dios. Tener buenos planes no es muchas veces lo que quiere Dios. Adaptarnos a los sistemas que estamos empleando, porque somos buenos para crear sistemas, no es muchas veces lo que quiere Dios. Dios nos llama a algo más grande. Tú estás en esta iglesia hoy conmigo, porque pudiera estar en otra iglesia, pero el punto es la iglesia de Dios. Tú estás en la iglesia de Dios porque Dios te va a hacer vivir su voluntad. Dios te va a dar nuevos planes. Dios te va a llevar por un camino especial, un camino hermoso. Amén. Acéptalo. Es palabra de Dios para que tú seas transformado, transformada, para que cumplas los planes y los propósitos de Dios. Amén. Sí, dale un aplauso a Dios. De Él es la gloria, de Él es el cielo, la plenitud. Aleluya. Te quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos a orar para que tú hoy, esta noche, puedas entender si tú te has hallado en alguna de estas tres formas en la que estás cómodo, estás adaptado,